¿Maduro realmente puede volver a ganar las elecciones en Venezuela o cometerá fraude, otro fraude más como muchos aseguran lo cometió en las elecciones pasadas? Pues de esto y muchas cosas más vamos a hablar en el video del día de hoy, peregrinos. Vamos a abordar el tema de lo que está aconteciendo en estos momentos en Venezuela, sobre las declaraciones que hizo Maduro, sobre una, inclusive yo diría, amenaza en contra de la oposición encabezada por María Corina Machado en el dado caso de que ganen ellos las elecciones en Venezuela. También les hablaré a fondo de este aparente abandono de Lula da Silva y también de Gustavo Petro, dos izquierdistas en América Latina que al parecer ya le dieron la espalda a Maduro. Y también, por supuesto, abordaremos el tema de que en estos momentos se está hablando aparentemente de que Maduro ya tendría listo todo para abandonar Venezuela en el dado caso de que pierda las elecciones que se avecinan en Venezuela este próximo domingo. Arranquemos entonces, peregrinos. Quiero hablarles de Maduro. ¿Quién es Maduro? Bueno, Maduro es, o sea, hay que decir, se muestra confiado en ganar las elecciones del 28 de julio y ha declarado que ganará por un amplio margen. Maduro, de 61 años, ex ministro de Relaciones Exteriores y conductor de autobús, ha mantenido su energía y confianza electoral a pesar del apoyo a su oponente Eduardo González. Pero aquí hay un tema bastante importante, peregrinos, porque si bien González es el candidato de la oposición, es el que encabeza las elecciones y sobre todo es quien sería el presidente de Venezuela en el dado caso de que la oposición ganara, realmente, y todos lo sabemos, quien es la que dirige la oposición, nada más y nada menos que se llama María Corina Machado. Es ella quien está liderando la oposición y es ella quien le ganaría a Maduro en estas elecciones. Ahora bien, peregrinos, ¿qué ha dicho Maduro que ha estresado tanto no solamente al pueblo venezolano y a la comunidad internacional en general, sino a sus propios aliados como Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia? Bueno, lo que dijo Maduro es: si no quieren un conflicto civil, es decir, un conflicto interno en Venezuela, casi dijo Maduro, será mejor que ganemos las elecciones. Muchos interpretaron esto como una advertencia, como una amenaza a la oposición de que en el dado caso de que ellos ganen, mandará al ejército en su contra. Obviamente ante esto se pronunciaron al respecto, y aquí quiero ser muy claro, Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, los dos izquierdistas. Sobre todo Lula da Silva, una figura de mucho peso en América Latina, dijo: me asustaron las declaraciones que dio recientemente Maduro en relación a esto que les acabo de comentar. Dijo Lula da Silva: el que pierde en Venezuela debe irse a casa. ¿Qué interpretamos con esto? Pues que le ha dado la espalda a Maduro, peregrinos. Simple y sencillamente esto es así. Y además se está hablando de que en el chavismo, es decir, en el oficialismo, en el gobierno venezolano, ya también muchas figuras de alto rango le están dando la espalda a Maduro. Inclusive se está mencionando el hecho de que ya tiene todo listo para abandonar Venezuela, y ahorita más adelante les voy a platicar cuáles serían las tres opciones de países a los cuales huiría Nicolás Maduro, porque las elecciones en estos momentos marca a favor las encuestas, hay que decirlo, con un 80% más o menos a favor de la oposición. Y además hay una intención de voto del 70% en el pueblo venezolano, es decir, quieren salir a votar todos los venezolanos. Inclusive muchos están regresando de países como España, Estados Unidos, México, nada más para votar, para asegurarse de que Maduro no vuelva a cometer fraude electoral en Venezuela. Esto es a grandes rasgos los temas de los cuales vamos a abordar en este video. Pero siguiendo con el tema de Maduro, peregrinos, porque sí me gustaría pues ser claro, darles un panorama de quién es Maduro. Entonces, bueno,
Vamos a empezar también hablando de Edmundo González, de 74 años, que reemplazó a María Corina Machado en la boleta electoral después de que se mantuviera una prohibición para que ella operara cargos públicos. Sabemos perfectamente que Maduro quiere entorpecer las elecciones en Venezuela, y él interpretó que borrando del mapa electoral a María Corina Machado, esto iba a quitarle peso a la oposición. Sin embargo, para nada, porque también hay que decirlo, Edmundo González, perdón, me parece que lo llamé Eduardo, Edmundo González, ahí disculpen el error, peregrinos. Hay que decir que Edmundo González no figura prácticamente en Venezuela. Es María Corina Machado quien encabeza la oposición. Se le ha prohibido de todo en cuestiones políticas a María Corina Machado, pero lo que no le pueden prohibir es hablar en público, y ella ha encabezado todos los discursos o la mayoría de los discursos en Venezuela. Entonces, bueno, siguiendo con esto, hay que decir que Maduro, quien fue sucesor de Hugo Chávez, busca una segunda reelección y ha enfrentado críticas por considerar su victoria en 2018 como fraudulenta. Las elecciones se celebrarán en el cumpleaños de Chávez, y Maduro ha presentado su posible victoria como un regalo para el difunto líder. Venezuela ha experimentado un colapso económico bajo el mandato de Maduro, con una migración de aproximadamente 7.7 millones de personas y un 82% de la población viviendo casi en extrema pobreza. Ojo aquí, peregrinos, ojo en este punto. ¿Por qué? Porque muchos se preguntan por qué de la nada Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva de Brasil, ¿por qué han abandonado a Maduro de la nada? Bueno, aquí tenemos que decir, peregrinos, que mucho tiene que ver con esta cifra que les acabo de dar, con el abandono de casi 8 millones de personas venezolanas hacia otros países. Obviamente los países en Europa, sobre todo España y Estados Unidos, son los países a los cuales los venezolanos quieren llegar. Pero no solamente son esos países. De hecho, más de 1 millón de venezolanos de hecho, creo que vi que casi 2 millones de venezolanos están actualmente en Colombia, 1.5 millones en Perú, más de 1 millón de venezolanos en Brasil. ¿Por qué? Pues porque son los países limítrofes cercanos. Yo creo, a mi interpretación y a mi lectura, que por eso Lula da Silva y Petro le han dado la espalda a Maduro. No quieren que gane Maduro, o bueno, no quieren que haga trampa en las elecciones próximas del domingo en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos saben que si vuelve a ganar Maduro, la migración de más venezolanos hacia Brasil y hacia Colombia van a incrementar muchísimo. ¿Eso qué significa? Problemas como por ejemplo desempleo, seguramente la subida en el índice de crímenes, bandas de criminales que llegan a estos países a disputarse las plazas con pues criminales de esos propios países. ¿Qué genera todo esto? Más inestabilidad, y a la postre pues obviamente les afecta a Gustavo Petro y a Lula da Silva en las próximas elecciones, tanto en Colombia como en Brasil. A mi parecer, por eso lo están abandonando. No quieren otra ola de migrantes extrema de venezolanos hacia estos países: Colombia, Brasil, Perú, por supuesto México, obviamente Estados Unidos y por supuesto España. Nadie quiere el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos hacia estos países. También aquí, peregrinos, entonces, críticos lo acusan a Maduro de ser un dictador que ha encarcelado o perseguido a oponentes políticos, a lo que Maduro responde negando estas acusaciones. Lo niega contundentemente. A pesar de la gestión deficiente, los precios del petróleo en caída y las sanciones de Estados Unidos, el 60% de los ingresos del país en 2024 aún provendrían del petróleo. Sí, peregrinos, el 60% de los ingresos de Venezuela provienen del petróleo. ¿Por qué? A pesar de las sanciones estadounidenses. Bueno, porque Maduro
tiene muy de cerca a Rusia, tiene muy de cerca a China y tiene muy de cerca a Irán. A través de estos países, de alguna u otra forma, logra Maduro evadir algunas de las sanciones estadounidenses. Pero pues obviamente esto no es suficiente y el pueblo venezolano está pues en una tremenda crisis económica y una crisis que seguramente se acrecentaría si Maduro vuelve a amañar, a hacer trampa en las próximas elecciones en Venezuela. Aquí entonces, peregrinos, yo sí les quisiera dar mi opinión al respecto de lo que yo me he enterado en distintos medios de comunicación y gracias a estar leyendo y estar escuchando a distintos expertos en la política venezolana. El chavismo ya no quiere a Maduro. Maduro recientemente dijo que contaba con el apoyo de todas las fuerzas militares, es decir, de todos los altos mandos militares, y muchos dicen, y yo también lo creo, que al decir esto lo único que significa es que no cuenta con el apoyo de todas las fuerzas armadas. Por eso lo dice. También se habla de que María Corina Machado tendría el apoyo y también Edmundo González, claramente que es el candidato, tendrían el apoyo de muchos militares de alto rango, muchos peregrinos. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque imagínense que Maduro vuelve a hacer trampa y dice que gana las elecciones en contra de la oposición, lo cual nadie va a creer porque las encuestas son arrolladoras en contra de Maduro. Pero imagínense que esto pasa, que Maduro sale y dice, ganamos las elecciones, soy nuevamente presidente de Venezuela por los próximos 6 años. Imagínense que esto ocurre. Seguramente las manifestaciones van a ser gigantescas, pero gigantescas, peregrinos, gigantescas. Ahí, si Maduro le ordena a sus fuerzas armadas perseguir a todos los manifestantes e inclusive acabar con ellos, se dice que muchos en la cúpula militar venezolana no harían caso a Maduro y apoyarían a la oposición en todo esto, lo que significa que dejarían un margen de maniobra a Maduro muy pequeño. Un margen que tendría dos opciones, o irse de Venezuela o estar encarcelado en Venezuela. Aquí entonces quiero decirles de lo que yo me he enterado. Repito, gracias a lo que he leído en distintos medios de comunicación, y es que Nicolás Maduro tendría ya un acuerdo. De hecho, se dice que muchos de sus familiares ya no están en Venezuela, que ya abandonaron el país, pero bueno, eso no es información que yo tenga 100% corroborada, pero esos son los rumores que se están barajeando a nivel internacional. Pero lo que sí está ocurriendo, peregrinos, es que Maduro tiene mucho de su dinero en cuentas en Turquía. Entonces se habla de 3 opciones de países a los cuales huiría Maduro. Cuba, por supuesto, que sería recibido como todo un héroe nacional por luchar en contra del imperialismo yanqui, en contra de Estados Unidos, bla, bla, bla. Ya saben, todo este discurso que le sirve únicamente a los dictadores y a quienes están haciendo un pésimo trabajo como presidentes en sus países. Este enemigo que dicen que es Estados Unidos. Bueno, una de las opciones entonces sería Cuba. Al parecer, Maduro quiere ir a República Dominicana, quiere pues estar ahí en República Dominicana, pero no se sentiría del todo seguro, no le podrían garantizar su seguridad. Y entonces nos vamos a la tercera opción, que yo creo que es a donde terminaría yendo Maduro, que sería a Turquía, ya que ahí tiene mucho de su dinero. Y esto me parece increíble, peregrinos, porque esto pasa en muchas partes del mundo. Líderes que tienen sumido en la pobreza a su pueblo y ellos con gigantescas cantidades de dinero. Es increíble, peregrinos, porque pasa y vuelve a pasar, o nos vuelve a pasar. Entonces, Maduro se iría a Turquía tal vez, o iría hacia Turquía para
o llegando a un acuerdo con la oposición, porque María Corina Machado ha dicho que ella no va a perseguir a nadie. Es decir, en la mejor disposición de llegar a acuerdos con Maduro cuando pierda, porque es evidente que va a perder, a menos de que haga trampa, peregrinos, a menos de que amañe las elecciones. Entonces, yo también creo que países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, podrían ser también un destino para Maduro. Y yo siendo mexicano, ojalá me equivoque, pero México también podría ser un país de destino para Maduro. Lo que yo encuentro que entorpecería el proceso para que Maduro fuera traído a México, creo que sería la cercanía que tiene México con Estados Unidos. Por eso no lo veo viable que llegue a México. Además, recordemos que Estados Unidos me parece que ha girado órdenes de aprehensión en contra de Maduro. Entonces, al estar en México, Estados Unidos podría arrestarlo, dado los acuerdos que tienen México y Estados Unidos. Pero entonces, bueno, pues estos son los temas que se están barajeando en estos momentos. Maduro abandonado por la cúpula de alto rango del chavismo, abandonado aparentemente por varios militares de alto rango, abandonado por sus propios aliados en América Latina como Lula da Silva y Gustavo Petro. Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, no se ha pronunciado absolutamente nada al respecto. Y pues se dice que ya tiene un plan de escape, repito, sería a Cuba, a República Dominicana o a Turquía, que yo casi apostaría que sería Turquía. Pero ahora pues me gustaría conocer su opinión, peregrinos. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde creen que se va a ir Nicolás Maduro? ¿Creen que va a hacer trampa nuevamente en las elecciones? ¿Creen que ya llegó a un acuerdo, como se está diciendo, con Estados Unidos para aceptar su derrota? ¿Creen que si gana Maduro, gana y amaña las elecciones, creen que se desatará un conflicto civil en Venezuela entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas? ¿Creen que tiene el apoyo de la cúpula militar Maduro? ¿Qué creen que va a pasar este domingo? Sin lugar a dudas, peregrinos, estamos ante uno de los días más importantes en la política venezolana y también del mundo, porque sin lugar a dudas Venezuela será un ejemplo de lo que la democracia puede hacer en contra de aquellos que dicen hacer todo por su pueblo, pero que en realidad solo ven por ellos mismos. Los ven en los comentarios, peregrinos.